Gracias. Bueno, en primer lugar, no quiero dejar pasar la ocasión para agradecer la invitación y felicitar al Observatorio por esta magnífica iniciativa de presentación en sociedad, pues con magníficos compañeros y amigos de una ley muy compleja, a la cual yo me acerco y creo que debo decirlo desde el primer momento como académico, pero también como gestor. Y reconozco que no lo puedo evitar. Es decir, uno tiene su corazón partido, es un académico apasionado por la academia, pero que también se apasiona con la gestión. Y claro, la valoración que hago de esta nueva ley de contratos la hago desde ambos puntos de vista, intentando no perder desde ninguno de ellos el norte adecuado. Pero sí que va a influir en mi exposición, que voy a desarrollar en tres bloques. Uno primero para preguntarme el porqué de una nueva ley de contratos como esta, con la densidad regulatoria que tiene, como ha dicho la moderadora hace un momento, que se declara a sí misma formalmente básica, pero que utilizando elementos objetivos que tanto gustan al legislador contractual, y recordando pues lo que mi maestro, aquello que decía mi maestro sobre el uso del folio como unidad de medida por parte de los estudiantes, pues sí que querría dejar un dato absolutamente sencillo y objetivo. El Código Civil tiene 700.000 caracteres con espacios. El Código Civil. La nueva Ley de Contratos de 2017 tiene más de 1 millón de caracteres. Y si hablamos de número de artículos, la Ley de Contratos del 24 de julio del 2015 de Francia, que también está obligada a cumplir la directiva, cuenta con 95 artículos que se aplican en todo el territorio francés y 10 artículos para los territorios de ultramar, punto y final. Y derogó el Código de Contratos Públicos entero. Hombre, yo creo que para empezar deberíamos reflexionar por los porqués. ¿Por qué estamos ante una ley como esta? Antes de entrar a valorar si tiene una cobertura competencial suficiente por parte del Estado. Yo creo que los porqués son fruto del contexto en el cual la ley se ha hecho, y la tramitación parlamentaria y las modificaciones que se han introducido en el Parlamento explican mucho de los porqués. El porqué es, el primer elemento es una percepción de corrupción generalizada en el país. Una percepción de corrupción amplificada mediáticamente, que además y se incrementa precisamente por el hecho de que empiece la persecución judicial de algunos de los casos de corrupción vinculados a la contratación pública, por un sistema judicial que algún día deberemos reconocer como absolutamente ineficaz para reprimir ex post las prácticas de corrupción, porque es excesivamente lento y porque el derecho penal no estaba preparado para lo que ocurrió en este país en la década prodigiosa, en la primera década de este siglo, en los ámbitos urbanístico, territorial, contractual, etcétera. Eso incrementó esa percepción de corrupción que se ve además amplificada por una profunda crisis económica que comporta además una crisis social tremenda, agravada porque la sociedad percibe que se está produciendo una desigual distribución de las consecuencias de la crisis. Y sumamos percepción de corrupción, nos roban, con una profunda crisis económica y social que está generando daños muy importantes a la ciudadanía. Y eso genera desafección, genera desconfianza del sistema, desconfianza de los partidos políticos, desconfianza de la regulación, todo es sucio, todo funciona mal y no tenemos ningún asidero que nos permita salir adelante. Claro, eso está provocando, a mi modo de ver, excesos regulatorios que van a tener consecuencias, que van a lastrar la gestión pública y que pueden acabar provocando daños a la propia estructura institucional del país y que yo creo que se están concretando, por ejemplo, en esta materia con lo que yo considero una sobreregulación, no solo yo, también la Unión Europea, ahora lo veremos, una sobreregulación de la materia contractual. Es evidente que hay zonas de sombra, es evidente que hay peligros en la contratación, que todos conocemos, los gestores públicos los primeros. Probablemente el que más duramente soporta la presión de una gran empresa que a los pocos días de conseguir la adjudicación y prácticamente recién iniciada la obra está reclamando vehementemente un modificado para enjugar la baja que había hecho, es el gestor. Es el que primero lo sufre. El gestor que sabe que si se enfrenta a la gran empresa se va a paralizar la obra y el colegio no va a estar en los plazos en los que se había previsto. Es decir, luego, en esas zonas de sombra el gestor es el primero que sufre las consecuencias de los problemas. Zonas de sombra a la hora de regular.
con fenómenos obvios y evidentes de captura regulatoria, que hacen que determinadas regulaciones que se han introducido en la ley de contratos respondan a presiones de lobbies, a presiones de grupos de interés, a presiones de determinados colectivos. Una complejidad regulatoria extrema que acaba redundando, lo mismo que la propia sustitución íntegra de la ley, en una quiebra o en unos posibles riesgos para la seguridad jurídica y para la efectividad de la acción administrativa. Solapamientos del organizativo y lo funcional. Uno lee la ley de contratos y ya no sabe dónde está la autoorganización de los propios servicios y las técnicas contractuales. Un medio propio es autoorganización o es técnica contractual. Un concierto social es autoorganización o es técnica contractual. El subcontratista es de mejor condición que el medio propio. Está menos regulado el subcontratista, que no tiene en esta ley límite del 60% si los pliegos no establecen ningún límite, y sin embargo el medio propio sí que tiene límite. Bueno, pues esa mezcla entre lo organizativo y lo contractual, que se basa en la desconfianza. Los criterios, los órganos, la composición de órganos de contratación, donde sí que hay avances, yo creo, importantes en la ley. O cuestiones como modificados y liquidaciones. Los propios efectos que las prácticas de corrupción o la falta de concurrencia tienen, yo creo que hay que analizarlos científicamente. Una cifra que se ha utilizado recurrentemente en sede académica y política en el propio Congreso de los Diputados durante la tramitación parlamentaria fue la famosa cifra de los 47.500 millones de euros de ineficiencias en situaciones de ausencia de presión concurrencial que manejó en un informe del 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Pues esa cifra es una aberración. Cuando uno analiza lo que dice la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, lo que hace es aplicar el 18% al PIB español para calcular una base de 194.000 millones, que sería el peso teórico de la contratación. El secretario de Estado antes nos ha hablado de un 16%. La Unión Europea nos habla de cifras que oscilan entre el 11 y el 15% en función de que incluyamos o no las utilities en el peso de la contratación sobre el PIB. Bueno, pues calcula esa cifra de 194.000 millones y así, porque le parece adecuado, le aplica un 25% y dice el 25% de esos 194.000 millones son ineficiencias. ¿Y de dónde sale ese 25%? Pues lo cita la Comisión, pero esto no se ha dicho. Y lo coge del resumen ejecutivo, no del cuerpo del trabajo, del resumen ejecutivo de un estudio de Transparencia Internacional del año 2006 que toma como base casos de Malasia, Indonesia y Pakistán, y que dice en ese resumen ejecutivo que el daño derivado de la corrupción, no de la falta de concurrencia, que es de lo que nos habla la Comisión, el daño derivado de la corrupción, dice, se estima normalmente entre el 10 y el 25% y en algunos casos llega al 40 o al 50%. Y ese porcentaje no aparece en ninguna otra parte del estudio. Pues de ahí se ha generado ese mantra de los 47.500 millones, que por otra parte, en ese contexto que yo decía, corrupción, más crisis, desafección, se ha utilizado también para decir que el rescate bancario se hubiera podido financiar pues, con lo que nos roban cada año en la contratación del sector público. Pues no es así, no es así. Es imposible llegar con las cifras de presupuestarias de cualquier administración a esa cifra de 47.500 millones. Si, aunque en Aragón todo el dinero del presupuesto que lanzamos a contratación lo destinásemos a ineficiencias, no tendríamos dinero suficiente en un año para asumir la parte que nos toca de esas ineficiencias. Es imposible. La Agencia Antifraude de la Unión Europea, en 2013, encargó un estudio a PricewaterhouseCoopers y la Universidad de Utrecht que se refiere precisamente a la identificación y reducción de corrupción en los contratos públicos en la Unión y al desarrollo de una metodología para calcular los costes directos de la corrupción sobre la contratación. Es decir, metodología, lo que nos falta. Es un estudio de 300 y pico páginas que está en inglés, pero que yo creo que merece la pena hacer el esfuerzo de leer, y que cifra el coste directo de la corrupción sobre la base de estudios detallados en 8 Estados miembros en algunas cuestiones y en todos los Estados en otras, entre el 2,9 y el 4,4% del valor publicado en el diario oficial. Es decir, aproximadamente entre 1.300 y 2.200 millones de euros año. Cifra netamente diferente de esto que nos dijo la Comisión de los 47.500 millones de euros. Pero en ese mismo estudio se analizan todos los Estados miembros de la Unión desde el punto de vista de sus políticas de gestión del riesgo de corrupción, de técnicas de prevención y técnicas de detección e investigación. Y se fijan indicadores. Pues bien, en el año 2012-2013 España estaba, en cuanto a gestión del riesgo de corrupción, cumplía 13 de los 18 indicadores. En cuanto a técnicas de prevención, cumplía 7 de los 7 indicadores. Creo recordar que era el único Estado miembro de la Unión. Y en cuanto a técnicas de detección e investigación, cumplía 9 de los 10 indicadores. Hombre, tan mal no estábamos.
al menos en base a ese estudio, que no creo que no esté sesgado, de la Oficina de la Agencia Antifraude de la Unión Europea. Claro, mi opinión es que no es necesaria una norma con la densidad regulatoria que tiene la Ley de Contratos de 2017 y, además, que es más que discutible que una norma de estas características tenga cobertura en una competencia estatal que es de legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas. Pero, claro, si se quiere regular todo, si se quiere regular cualquier tipo de sospecha, cualquier tipo de incidencia, incorporar cualquier criterio que provenga de cualquier órgano de control al articulado de la ley, pues claro, la ley se nos rompe por las costuras. Es decir, si queremos ponerlo todo, competencialmente vamos a tensionar el sistema y, desde luego, materialmente podemos correr el riesgo de acabar colapsándolo. Hay un principio no enunciado en la ley, pero que yo creo que subyace en ella, que es el principio de desconfianza. Es decir, es que el legislador no se fía de ningún gestor en materia de contratación. Oiga, pues fíese usted, que en Francia se fían. Es decir, establezca mecanismos e instrumentos de control, pero confíe en los gestores porque se puede confiar en ellos como regla general. Decía, no es mi opinión, es la opinión de la Unión. El Consejo Económico y Social, el 25 de enero del 2017, hablando de la contratación, dice: en lo que se refiere a la contratación pública no existen estadísticas sobre los costes reales comparados con los costes presentados en la mejor oferta en el proceso de licitación. En muchos casos hay sobrecostes considerables. Es decir, nos están diciendo en 2017 en la Unión que, oiga, esto de la oferta más ventajosa, a ver si no va a ser verdad. Es decir, a ver si al final lo que nos cuestan los contratos, los que nos cuestan las obras, servicios y suministros, con los criterios que establece la ley, no es lo que nosotros pensamos que nos cuesta. Una y otra vez sigue diciendo el Consejo: los ganadores son licitadores que actúan de manera desleal, reduciendo los costes de sus ofertas por debajo de un precio justo y utilizando subcontratistas poco fiables. Posteriormente suele haber costes derivados. Bueno, pues esto sigue siendo de permanente actualidad. El Parlamento Europeo, año 2015, no sé por qué razón, publicado hace pocos días en el Diario Oficial de la Unión Europea, resolución en relación con la gestión de los fondos estructurales de la Unión. Dice: considera que la Comisión debe introducir directrices detalladas sobre simplificación a fin de informar a los Estados miembros y a sus regiones acerca de su cometido de eliminar o al menos de reducir significativamente la carga administrativa y la sobreregulación que se observan a escala nacional en los procesos de contratación pública. En los procesos de contratación pública, es decir, nos lo está diciendo el Parlamento Europeo y aquí seguimos avanzando en la sobreregulación. Reenfoquemos en los objetivos, porque los objetivos de la ley son los que tienen que, a la hora de la verdad, justificar la aprobación por el Estado de una legislación básica. Y los objetivos de la ley están perfectamente enunciados en términos generales en el artículo 1 de la propia ley. En primer lugar, lograr en condiciones óptimas de competencia, garantizando en el mercado interior obras, servicios y suministros. Y, en segundo lugar, con una nueva perspectiva estratégica, que es la que ha querido la Unión. Pero combinemos de manera equilibrada unos y otros objetivos. No todo puede someterse a la transparencia e incluso a veces no toda la transparencia es buena. Algo que posiblemente no es muy popular decir en este país, pero que es así. Por tanto, depuremos la norma. Y entro en la jurisprudencia constitucional. Sorpresa, gran sorpresa, que en una materia como esta solo se haya planteado, salvo error por mi parte, que reconozco puede haberlo habido, solo haya habido un conflicto constitucional, además en forma de conflicto, no de recurso de inconstitucionalidad, interpuesto por el Gobierno vasco frente a una reforma del Reglamento de Contratos del Estado, de los años 90, es cuando menos sorprendente. La sentencia 141/93 es la que trata ese conflicto y, ojo, y prácticamente en la mayor parte de lo que fue objeto directo de pronunciamiento del Tribunal Constitucional, declara la inconstitucionalidad del Reglamento de Contratos del Estado porque considera que incorpora prescripciones de detalle o de procedimiento que, sin merma de tales principios básicos, de las reglas básicas, podrían ser sustituidos por otras regulaciones, asimismo complementarias de detalle, elaboradas por las comunidades autónomas con competencia para ello. Es decir, la única sentencia. Prácticamente los artículos, el Gobierno vasco planteó mal el recurso porque lo recurrió todo y dijo, por ejemplo, estos artículos. Entonces el Constitucional hábilmente dijo, pues yo solo sobre el por ejemplo. ¿Vale? Bien, de acuerdo, se planteó mal. Pues sobre el por ejemplo, declara la inconstitucionalidad en numerosos preceptos. Y viene a decir que será básico lo que incorpore garantías de publicidad, igualdad, libre concurrencia y seguridad jurídica que aseguren a los ciudadanos un tratamiento común por parte de todas las administraciones públicas. Pues sobre ello hay que centrarse.
Y en la jurisprudencia constitucional ahí tenemos criterios que nos dicen, por ejemplo, que el contenido de los pliegos de prescripciones técnicas particulares o de cláusulas administrativas particulares pues no es básico, dijo el Tribunal Constitucional, o numerosos aspectos procedimentales sobre presentación de proposiciones, forma y lugar y momento de apertura de las ofertas, alegaciones de subcontratistas, informes adicionales de supervisión, contenido del pliego en contrato de suministro o la tramitación simplificada en la reciente sentencia. Frente a eso, el Estado sí que ha sido beligerante. Y tenemos sentencia 331/93, Cataluña, norma sobre clasificación, 162/2009, Aragón, es un tema de normativa patrimonial, pero utiliza la legislación básica estatal de contratos, Cantabria, el tema del pago aplazado, Madrid, por el tema de capacidad y solvencia del empresario en relación con las adjudicaciones a asociaciones profesionales o cooperativas profesionales de médicos, o la reciente sentencia 237/2015 de Aragón, que en algunos aspectos implica una cierta rectificación respecto de contenidos de la sentencia 141/93. Por cierto, en la Ley de Integridad Ética Pública de Aragón, que aprobamos hace poco, se incorporan reformas en materia de contratación, por ejemplo, la supresión del negociado sin publicidad, la incorporación de protocolos de legalidad exigibles a los licitadores, etcétera, etcétera, que el Estado sorprendentemente nos amenaza con recurrir. Estamos en 33-2, ya veremos cómo acabamos, pero claro, es curioso que se nos plantee la posibilidad de recurso. O la rebaja de los umbrales para el recurso del Tribunal de Contratos, que también nos amenaza con recurrir. Bueno, son cosas de la Administración General del Estado. Concluyo. Hay criterios en la jurisprudencia constitucional que permiten cuestionar el carácter básico de la norma, pero desde luego esos criterios hay que plasmarlos para enjuiciar constitucionalmente y desde una perspectiva competencial la nueva ley de contratos y en alguna medida depurarla. No tanto para cuestionar el modelo en sí mismo, aunque hay aspectos que se pueden cuestionar precisamente por la afección a la seguridad jurídica o por la propia afección que puede llegar a producir una ley como esta sobre la capacidad de la Administración para prestar un eficaz servicio a los intereses generales. Luego hay control, hay posibilidad de control sustantivo en algunas cuestiones por la minusvaloración excesiva, a mi juicio, en ocasiones. Se podrían poner numerosos ejemplos de los intereses públicos, pues en materia de prohibición de contratar, bastantes cuestiones. Hay criterios, por tanto, pero desde luego los hay competenciales, tanto desde un punto de vista formal como decía, sustancial. Formal, por la concreción formal de bases. Hay enmiendas que son básicas porque sencillamente nadie se ha preocupado de analizar si son básicas o no. Como la disposición final lo que dice es que todo es básico salvo alguna cosilla, pues todo es básico salvo alguna cosilla y todas las enmiendas han entrado como básicas en la regulación. La incorporación ad nauseam de normas básicas supletorias, que estarán justificadas cuando lo estén, pero no siempre. El blindaje, por ejemplo, frente al legislador autonómico habilitando a pliegos o a órganos de contratación. Resulta que cuando la ley básica estatal permite que el órgano de contratación y el pliego hagan algo, el legislador autonómico ya no puede regular esa cuestión. Hombre, no sé yo si eso está muy ajustado al sistema competencial. O, desde luego, normas básicas que condicionan competencias ejecutivas. Es decir, las competencias de la Oficina Independiente de Supervisión o la configuración de la Estrategia Nacional de Contratación resultan más que discutibles desde una perspectiva competencial, por la capacidad que tiene el Estado de incidir sobre la competencia ejecutiva de las comunidades autónomas y del resto de poderes adjudicados. En fin, podríamos avanzar alguna cuestión más en cuanto a criterios materiales, pero yo creo que con esto queda planteado el tema, intentando ajustarme razonablemente al tiempo que tenía. Gracias.